arrancamos bien la semana, aunque sea lunes y haga muchísimo frío, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y esté lloviendo y vaya a seguir lloviendo. Acá estamos contentísimos. Fito Mendoza Paz, ¿qué tal? Julita, ¿cómo andás? Pitu Salvatierra, ¿qué tal? Hola, Julio, ¿cómo están? Estamos contentísimos porque tenemos un invitado, todavía no lo voy a presentar, ¿eh? No. Me encanta. No. Tenemos un invitado que tenemos hace tiempo ganas que venga y ahora acaba de sacar un libro que nos dio la excusa perfecta. ¿Quién te dice se haga más seguida la visita Ojalá. de este gran artista y poeta y escritor? Y bueno, además para presentarlo la verdad que hay que tomarse un tiempo porque es un artista integral. También va a venir Santiago Levín, por supuesto, como todos los lunes. Vamos a tener nuestro consultorio de Mapapis con Aldana Contreras. ¿Qué más? Tenemos Santi y Lucía. ¡Papá! Que hay que hablar de la salida de Messi del Barcelona. Me van a tener que explicar a mí porque yo no comprendí todo. Básicamente es eso. Sí, pero boludo, ¿cómo puede pasar? Estamos hasta las 4 de la tarde haciendo Seguro La Habana en Futurock. Ahora sí lo voy a presentar. Él es artista total. Es mejor que cualquier renacentista, ¿eh? Porque él es poeta, es escritor, es cineasta. ¿Qué arte me está faltando? No, y es un tipo que reflexiona acerca de todo eso. Porque Sí, están claro. los que lo hacen Y un no pensador. reflexionan. Estoy hablando de César González. Oh, César, querido, hace un montón que teníamos ganas que vengas. Bueno, muchas gracias por tan hermosa presentación. Me sentí Metro Goldwyn Mayer. Un poquito Metro Goldwyn Mayer. Y nada, muy agradecido por todo, por siempre el apoyo que me diste, me dieron en este programa, en la radio. Hace un montón que somos, bueno, no sé si amigos. ¿Qué es Sí, eso también? pero ¿cómo que sí, no? Sí, porque uno, es que, la verdad que sí. Sí, claro que sí. No nos vemos hace mucho tiempo, pero la verdad que yo te tengo un cariño y además una admiración que es total y sabes que es absolutamente sincera. Y que desde la primera vez que escuché una entrevista que te hicieron, yo dije, yo quiero estar cerca de este pibe. Voy a leer, ¿sabes qué? Para presentarlo, porque por ahí hay gente que no sabe de quién estamos hablando. Leo la solapita de acá. Porque si uno tiene que decir... Claro, ¿qué pone la solapita? Porque... La solapita dice todo un poco. César González nació en 1989 en el seno de una familia muy humilde en la Villa Carlos Gardel, al oeste del conurbano bonaerense. Estuvo preso entre los 16 y 21 años. Al salir del encierro comienza una prolífica labor en distintas artes, entre las que se destacan el cine y la poesía. A la fecha lleva realizado 7 largometrajes, 3 cortometrajes, un documental y varios videoclips. Como escritor ha publicado 3 libros de poesía, también trabaja como productor musical y es artista plástico. Ha sido columnista y colaborador en distintos medios gráficos y digitales. Y acaba de sacar este libro que tenemos los tres, tenemos nuestro librito, ¿viste? El mío está todo subrayado, César. El fetichismo de la marginalidad. Y este es un tema, César, además, que acá en esta mesa a nosotros nos interesa un montón siempre y nos resulta siempre complicado de abordar, ¿viste? Bueno, Fito siempre también habla un poco, y sé que ustedes han tenido conversaciones al respecto, de este tema, ¿no? De cómo retratar la marginalidad y cómo, por lo menos en Argentina, que es donde más conocemos nosotros, la ficción nuestra, siempre hay una torpeza, hay ganas de abordarla, hay muchas veces cuestiones muy ofensivas, a veces hay incluso una ingenuidad, ¿viste? Cuando también muestran a lo pobre todo bueno, como parece ser que la última de Suar, esa es la vuelta que dieron, ¿no? Que todavía no la vimos, la de Suárez, estamos sacándole el cuero como de antemano. Viste que es un plano y la gente ya empieza, viste, ya hay memes. Sí. Con un solo plano ya dijiste, mirá. Sí, porque está Bárbara Lombardo vestida de algo que claramente no se condice con el lugar. Pero bueno, también están todos los personajes, probablemente haya personajes de afuera del barrio en la serie. Pero bueno, también está eso, viste, cuál es el personaje que va, el Salvador que va de afuera y todo. Pero bueno, en el último libro de César, todos estos temas y muchas cosas más están súper profundizadas. Así que bueno, tenemos un montón de cosas para conversar. Sí, nos habíamos quedado, perdón, antes de arrancar con César, nos había quedado mucho también las ganas a partir de lo que César escribió cuando se estrenó la última temporada, creo que fue la última del Marginal. No fue en la última. A la anterior. Sí. En la anterior. Que cuando se estrenó vos escribiste ahí algo donde dijimos, bueno,
claramente la persona para reflexionar de esto es César, Sí. y nos quedamos con ganas de más, y eso vino en forma de libro. Que además Sí. vos actuaste en el Marginal. Claro, yo primero hice ese comunicado para hablar puntualmente. Fue una especie de comunicado, un comunicado ensayo. Era primero para aclarar mi participación y por qué me había ido del programa. Yo creo que no sé si es tan importante quedarse con el título de alguna serie en particular o enfocarse en algún producto en sí, porque es algo que tiene una historia larga, por lo menos en la industria de imágenes de Argentina. O sea, se remonta muchas décadas atrás en el cine, se remonta muchas décadas atrás en la literatura. Entonces, para mí, quedarse como en una serie en particular no tiene mucho sentido. Sí, si queremos hablar del Marginal, es un tema complejo, porque a mí cuando yo saco ese escrito, bueno, tenía claro lo que yo pensaba y lo que yo sentía y lo que yo interpretaba, pero después me encontré con que en las cárceles se veía. Sí. Entonces muchos amigos presos Le gustaba. debatiendo con ellos mismos porque les gustaba, Sí. y porque no veían la hora de que salga la nueva temporada. Entonces, eso abre, creo que, un punto de complejidad que obliga a pensar las cosas Totalmente. más, ¿no? Yo creo que un poco hay un texto en el libro donde yo parto de la película de Moonlight de Barry Jenkins, Sí, ganadora del Oscar, porque a mí me sirve, creo, como en Argentina hacer una analogía con eso que pasó en Estados Unidos y la representación, por un lado, de los afroamericanos en el cine y de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, Estados Unidos, su dispositivo cultural empezó a discutir esas formas en que eran representadas esas poblaciones, y llegaron al límite de llevarlo hasta el otro extremo, donde, como un poco decías, la torpeza, me gustó ese concepto, de que ahora son todos buenos, ¿no? Claro. Pero bueno, fue muy interesante ese debate, y yo creo que Argentina todavía no dio ese paso que para tener un ejemplo concreto como el que dio Estados Unidos, donde los afroamericanos empezaron a decir, no somos así, Ujú. déjennos demostrar así, porque no somos así y porque no es inocente, y persigue para mí una clara intencionalidad mostrar a determinados segmentos de la sociedad bajo estereotipos que se repiten, bajo formas, sobre todo formas, ¿no? Ahí hay otro punto que me parece muy importante, que siempre cuando se habla de estos temas, para mí, por lo menos en Argentina, y yo he rechazado muchas entrevistas porque siento que es como decir lo mismo que ya vengo diciendo hace un montón de años, que es el tema que no es todo por lo sociológico el problema, porque un poco siempre me quieren reducir a eso. Bueno, claro, porque no son del lugar, no pueden filmar tal... Eso me parece que es una reducción que se hace cada vez más común. Es un atajo muy simple de tomar. Y a veces equivocado, boludo, porque de hecho nosotros un montón de veces nos corren por izquierda a esta misma radio, ¿no? Como, vos no podés hablar de esto por todos tus privilegios. Y a mí me parece que no es así. ¿Cómo no voy a poder hablar de un montón de cosas porque no soy exactamente salvo eso, que ¿no? uno tenga una filosofía de vida esencialista, es decir, que busque la esencia pura de las Exacto. cosas. Entonces todo tiene que ser puro, el villero puro tiene que hacer imágenes de la villa pura, ¿no? Y solamente la representación que pueda hacer un villero sobre la villa es la única que vale. No, Yo eso creo que- es una trampa. Exacto. Eso es una trampa ideológica, porque primero, bueno, son muchos temas, ¿no? Obviamente que por un lado está el acceso, ¿no? Y la lucha por el acceso a los medios de producción, Sí. que obviamente se nota no ni siquiera una deficiencia, sino una ausencia total. Porque no podemos conformarnos con casos extraordinarios. No. Si son casos extraordinarios, es cero, ¿no? Sí, como sería tu caso, ¿no? Claro, entonces, primero que eso no hay que dejar de pelear, porque se democratice cada vez más el acceso a las herramientas del arte que sea, más del arte más elitista que es el cine, ¿no? Sí, eso por un inclusive lado. Te agrego como inclusive, obviamente, darles voz, la democratización de las herramientas para el arte, para la expresión, y además que es re importante que también esté la voz de esos propios villeros en la representación propia. Pero, Claro. pero de vuelta, ¿no? Tenemos que discutir un poquito esa reducción de el único que puede hablar de esto es el que proviene de ahí. Pero también es un tema, porque uno lucha por herramientas, Sí. y esas herramientas ya están condicionadas, ya están determinadas. Entonces,
uno quiere utilizar una herramienta justamente, y también hay que discutir la herramienta, ¿no? A lo que voy es que digo, uno dice, yo quiero representar a la villa como es, pero en ese representar ya hay un dispositivo preestablecido, claro, ¿no? Y entonces ahí empezamos a discutir entonces la narrativa, Claro. ¿no? Porque todo tiene que ser eso, digo, esos dispositivos de narrativa. La narrativa, hegemónica es Exacto, maniquea, la exacto. narrativa hegemónica tiene un héroe y un villano, claro. hay un montón de Vos cosas cuando que... hablas de herramientas no hablas solo de la cámara, ¿no? No. Sino de cómo se pone. No, la porque cámara. vuelvo a decir que siempre se reduce todo a como, bueno, sí, el problema es el contenido. Entonces, el contenido es decir, hay actores que no son de la villa y que actúan de villero. No, Sí. para mí no ese es el problema. No. Hay que poner el foco en la forma. ¿Por qué? Porque la forma, para mí, es burda, no porque el actor no es de ahí, sino porque está actuando de una forma bajo un paroxismo, bajo Una caricatura que caricatura. poco tiene que ver con la Pero hay realidad. caricaturas y caricaturas, Sí, sí. ¿me entendés? Entonces, Claro, cuando no te metes con una villa, es más inofensiva esa caricatura, digo, también. Claro, el problema es cuando la caricatura es ofensiva. sí, pero a ver, ¿por qué digo que hay que...? Primero porque yo siento que la crítica cinematográfica de este país, que tiene una tradición y ha tenido revistas que fueron baluartes y hasta el día de hoy hay mucha gente que piensa el cine o la serie de televisión, yo no me encuentro que haya críticas sólidas sobre estos temas. Me parece que... Son todos derechas los críticos también, hay muchos. sí, y encima que no se autoperciben de derecha, ¿no? Tremendo, sí. Hay un gran debate sobre eso, pero más allá de ese punto, yo creo que siempre me encontré que, bueno, César, no, tenés que ver las formas, ¿no? El contenido. Y yo vuelvo a decir, bueno, en las formas está el problema. Las actuaciones son previsibles, la puesta en escena siempre es similar, es decir, los pobres se visten mal, con ropa rotosa. No, ni siquiera, Bueno, a mí hay me- una verosimilitud básica, ¿no? A mí me parecía como... me cuesta pensar en estos temas, por eso está buenísimo que estés acá. En el famoso tráiler, ese videito que se vio de la nueva de Suar, de la que poco podemos decir porque vimos solamente una escena, obviamente que no solamente los actores no provenían de la villa, pero para mí ese no es el problema. El problema es cuando vos ves una Leticia Brecht como toda sucia la cara. ¿Por qué decís? ¿Por qué tenías que ensuciarte la cara, no? No sé, esa asociación mugre y villa está tan instalada en la sociedad, suciedad en todo sentido, no solo suciedad de esa, suciedad del alma, hay una suciedad de imaginación, en todos somos sucios, no solo en la ropa. Primero que es mentira, o sea, yo... Lo puede decir el Pitu, que también se pasó un par de años en Canadá, que los presos, nunca vi gente más coqueta que los presos. ¿Ah, Y nos sí? depilamos, nos ponemos crema. Hay tiempo para Todo. hacer pesas, para armarse. No, la pesa- Metrosexuales, ¿no? Lo que dice, o sea, yo he visto Se pibes tatúan. horas y horas con la pincita de depilar, pero la representación clásica que se hace de la cárcel es de mure, que evidentemente la hay, o sea, te depilás la ceja y no hay baños y... Sí, pero no y es tu culpa, es la y, cárcel. Claro, exactamente, es algo de las condiciones de materiales del lugar. Yo vuelvo a la cuestión de la forma, ¿no? En lo actoral, o sea, que entonces Robert De Niro era taxista. Entonces Martínez Scorsese hizo un casting pidiendo gente que sea taxista. Tendría que haber sacado taxistas, no. Claro, y todas las personas que actúan de Apocalipsis Now a Platoon o las películas bélicas que sea fueron ex soldados. No, es ridículo. Sí, total. Entonces, Estoy muy de si acuerdo. cada uno tiene que... Más el actor, si el actor su instrumento es el cuerpo. Acá lo que Además, pasa... esto, actuar implica representar otra cosa. Otra discusión es que... digo, Con las personas trans. Sí, no, o que las personas de diferentes grupos que representan diferentes diversidades tengan la posibilidad de acceder a esos lugares también. Sí, pero bueno, eso es lo que Supuesto, estábamos son dos diciendo, discusiones claro, son separadas. dos discusiones diferentes. Vos con el tema de Moonlight me interesó porque fue una película como muy aclamada por la crítica, como si hubiera sido la Ganó el película... Oscar. Ganó el Oscar, claro que le habían dicho Toda la que joda era con La otra, La Land. toda la Ujú. joda que era La La Land, pero al final era Moonlight. Y yo medio que entré en esa también, ¡ay, sí, qué buena película! La verdad que cuando leí tu crítica a la película, y claro, vos tenés un punto ahí, también hay una estereotipo, porque además el director es negro.
Y de vuelta, hay una caracterización que a vos te parece de vuelta estereotipante, donde el negro es narcotraficante, recluta a un pibe para que te ayude. Ahí está Cubano, todo, ¿no? encima Claro. cubano, como cosas que sí, che, no podías contar otra. Sí, y, Igual, que, al mismo la tiempo- ausencia del blanco en la película, que muchos lo tomaron como un mérito Claro, de la no hay ni película, un blanco no en la hay ni un película. blanco. Bueno, entonces, ¿quién es el responsable de toda de esa toda esta situación? opresión, claro. Y no es casual que le haya ido tan bien. Claro, lo que vos ahí decís es la forma en la que vos tenés para seguir perteneciendo. Sí, bueno, obviamente la película tiene una poética y ahora se estrenó una serie el director en Amazon que me dijeron que es muy buena y la recomendó Mariana Enrique, entonces para mí debe Sí. ser buena ya. Sí. Es un director que por lo menos, bueno, se ve que está en búsqueda, que no se quedó. A mí me sirvió como disparador porque también hubo otra película de Spike Lee, Sí. Chirac, La de Chirac, sí, la de que las es minas, que nefasta. se amotinan. Sí. Y Es eso que nefasta. estás metiéndote con Spike Lee. Sos Sí, un es zarpado. decir, esa película, que yo lo que escribo en el texto es, te agarra un suprematista blanco, supremacista, Sí. y te dice, ¿ven? Que Claro. tenemos razón. Ustedes son malos, son un Son desastre. malos, se matan a una nena Son en la un desastre. película. Mm. Entonces, vayamos a aniquilarlos o aumentemos la cantidad de prisiones por su bien, para salvarlos a ustedes mismos de ustedes Me mismos, pongo ¿no? en abogada del supremacista jodido, ¿no? Nunca nadie dijo. Eso es Fernando burlando. Nunca dijo. No, toda persona tiene derecho a una defensa, a un abogado, así que... Me pongo en abogado del supremacista blanco. Y te digo lo siguiente. En tu película, por ejemplo, la que nosotros, tu primera película, ¿fuera la primera? Diagnóstico Esperanza. Diagnóstico Esperanza, que nos pareció alucinante por un montón de motivos. Hay obviamente que muestran también la delincuencia Ujú. en las clases populares y los barrios. No es una escena, o sea, Sí, se total. muestran, de hecho, la escena que a mí más me gusta es la del choreo. Y lo más lindo de ese choreo es como al final de todo este momento de adrenalina y de peligro, se da un abracito de Sí. compañerismo. Y vos estás con ellos. Sí, o sea, sí. eso es lo que también transmite eso. Como, ay, bien, lo logramos, salimos adelante en esto. Vos te puedo decir como abogada, sí, pero vos también mostrás eso. Sí, a ver, me encanta, sí, porque yo no creo que la solución sea evitar la violencia. Para mí el problema de Chirac no es que se enfoca en eso, porque si no volvemos atrás a lo de que decías Demostrar a todos buenos. no que sirve también es de nada. esencialista, además. Sí, no, y aparte que no sirve, primero porque es irreal, no tiene ninguna consecuencia, porque si partís de una mentira no vas a No llegar puedes a... contar nada. Claro, pero a mí lo que justamente hago en esa escena, hago como una visión romántica Ujú. de la violencia, no una mirada ni moralista para bien ni para mal, romántica, porque después siempre terminan mal igual, Sí. o sea, porque así es en la vida, ¿no? Y por algo que yo pienso, ¿no? Que siempre se dice, no, bueno, las películas son para irse a la realidad, o siempre estamos como en contra de la realidad. Todo lo que sea, el término realista se usa despectivamente en cualquier crítica, ¿no? Sí, pero si te metes en una villa con nombre y apellido, también te tenés que acercar Sí, con eso. sí, no. Aparte digo, ¿cómo usamos una película para evadirnos de la realidad, pero después dónde la vemos a la película? En la realidad, en nuestra realidad. sí. No es que apretamos un botón onírico y no, en lo real. Vamos a un cine real o vemos Totalmente. en una pantalla real en nuestra casa real. Entonces, ese argumento en contra de la realidad me parece como justamente muy ideal, ¿no? Puro idealismo. Yo muestro la violencia en ese sentido porque estaba cansado de ver que se usaba la violencia que existe en los barrios, es decir, los pibes que salen a robar existen. Yo estuve preso por eso. Acá son Pero- dos. Pero las razones no se explican solamente desde el lugar del hambre o desde el lugar De la falta de oportunidad. de la falta de oportunidades o de una cuestión ya más mística, como de un mal intrínseco que está adherido a la persona desde Sí, el vientre, o a la ¿no? condición de clase. No, o sí, exactamente, sino que roban porque quieren tener un par de zapatillas, un celular, una cadena y salir a comer afuera. No hay una explicación de todo lo que vos recién Sí, 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 enumerabas. sí. Esa Esa explicación que los progres nos gusta darnos, ¿no? Para poder comprender el robo y lo que sea. Y creo que eso le saca subjetividad Sí. a las personas, le hace un borramiento subjetivo y se transforma todo en una cosa monocorde, entonces todos roban por lo mismo, todos piensan igual, todos sienten de la misma Sí, manera. y hay distintas razones, ¿no? Yo ahí explico
que hay un deseo y que obviamente ese deseo es el que podemos poner en tela de juicio, ¿no? Si ese deseo es genuino, es decir, el deseo por una zapatilla, cuánto hay de deseo real y cuánto hay de un deseo que se reproduce y replica ¿no? Deseos individuales que replican un deseo general, es que ¿no? es también el sistema capitalista todo el tiempo te inocula ese deseo por las zapatillas, ¿no? Y vos estás adentro de este mundo. Y que no es el objeto, porque se cree que es por el objeto en sí. Sí. Ay, estos pobres no tienen para comer y se compran zapatillas. Es por no. dónde te pone ese objeto. Exactamente. Bueno, el sentido de es muy loco porque yo pertenencia. estudiando administración de empresas, o sea, desde del otro lado del mostrador, lo que te dicen en el marketing es que el marketing no fabrica el deseo, sino que lo alimenta, y que tu deseo no es un perfume, sino que tu deseo es que la gente se ilusione con vos. Digo que el deseo siempre es mucho más de la persona y tiene más que ver con una cosa más profunda. Sí, siempre inatrapable el deseo, lo que lo define. Y que lo que te es un producto que te dicen, te transforman como que tu deseo al final es eso, pero en realidad el producto es para eso. Y es verdad, y se aplica con todo. Hasta si vos tenés una fotocopiadora, vos no necesitas una fotocopiadora, necesitas copiar cosas. Digo, si lo llevas siempre a una instancia anterior, es muy loco como de nuevo, cómo un producto puede venir a suplantar algo, y ni hablar con las cosas que te dan estatus, que para Donald Trump serán edificios y para otra persona serán pero no zapatillas. vayamos tan lejos. No, claro, zapatillas, bajemos celulares, un poco, autos. bajemos a las universidades, Total. tener un título, sacar un libro, cierta vestimenta, o sea, yo lo que siempre digo, es decir, todo eso que se proyecta en la villa son justamente proyecciones propias. Totalmente. O son fantasmas propios que acechan al individuo, que entonces necesita ponerlo en otro lugar a eso para decir, a mí no me pasa, yo no tengo eso, a mí no me importan las zapatillas, yo tengo las mismas hace 3 años, pero seguramente tenés en algún lado algo simbólico. Alguna cosa querés. Sí, Totalmente. exactamente, para pertenecer, para lograr una credencial invisible, pero credencial al fin de pertenecer Y ahí a algo, llegamos- ¿no? Y de ya ser llegamos a algo que reconocido. alimenta, Me parece sí. que tiene que ver con ser reconocido y también con esto, con ser alguien, ¿no? Que muchas veces me parece que absolutamente. por ahí está el despojo también. Sí, bueno, además de las cuestiones ser materiales. chorro en un barrio es ser alguien, Bueno, en un punto. A veces es ser alguien. Por algo el pibe cuando vas de chorro tener ahora se usa como un... Sos parte de algo, estás en un escalafón dentro de un sistema inclusive alternativo que el que conoce el resto de la ciudad, y el ser chorro te hace sentirte parte de algo. Ser Sí, alguien. yo ahora me pongo en modo anciano y nostálgico, lamentablemente hasta eso se está perdiendo en los barrios. Sí, claro. Que lo abordo en los textos, o sea, antes había una mística de la delincuencia Una en cultura. los barrios. Sí, más que cultura, una mística, porque me parece como que había una cosa más media, si se quiere, legendaria, ¿no? De ponerlo en un lugar Sí, de romántico leyenda. inclusive, Sí, claro. arrabalera, ¿no? Pero ahora no, ahora el mismo barrio persigue a los pibes. No, yo pongo en un texto que antes el pibe que lo venía persiguiendo Sí. la policía lo escondía el Sí. propio vecino, ujú. ¿no? Ahora no, lo entrega No. el propio vecino, está acá, le dice. Vos de hecho comentás como cuando las villas y los barrios se llenaron de gendarmes, sobre todo en la época kirchnerista, a vos te parecía muy violenta esa invasión, Ujú. y que en los barrios la gente estaba contenta En con su eso. mayoría, ¿no? No la totalidad, pero en No, su pero había mayoría. una buena parte de la gente que estaba recontenta Sí, con No, eso. y que no por ponerme autorreferencial, pero me he discutido con mis propios vecinos, mis propios amigos, diciéndome, vas a hacer apología, vos estás del lado de los chorros, no sé qué, pero me sirve a mí escuchar eso, porque si no uno se cree que lo de siempre, ¿no? Tiene la verdad absoluta y no escucha lo que la otra persona Claro, le está... obvio. que- Eso es una voz que también hay que escuchar. Sí, porque yo me pongo en el lugar hay que ponerse, uno dice, Sí. siempre le exige a la clase media o a la clase alta, ustedes no se ponen en el lugar del otro. Pero no, vale para toda instancia. Ahí yo empecé a decir, claro, yo tengo una formación, entonces entiendo lo que implica que un Estado, en vez de mandar un ejército de educadores, entre comillas, o de agentes deportivos, manda gendarme. Digo, en vez de mandar gendarme, ¿por qué no mandan, no sé, instructores deportivos de no sé qué? ¿Por qué gendarme? Bueno, a mí tuvo una justificación no solo de la experiencia, sino teórica, que me choco con la mamá que me dice, no, pero bueno, yo ahora con los gendarmes siento que mi hija puede jugar.
que a la vez es mentiroso. No por eso yo le digo a la otra persona, por más que sea de mi barrio, tenés razón. Yo discuto, no es verdad. O sea, a mí me da terror que mi hija esté jugando y pasen unos 4 chabones con casco que vos decís, ¿dónde estoy? ¿En la Franja de Gaza? Y que mi hija tenga que ver eso y hacerlo normal. Y asimilar esa Claro, violencia. ¿Por qué una nena de otro barrio no tiene que ver una ametralladora? No, un FAL, ni siquiera una escopeta con cartucho de bala de goma. Vos decís, ¿para qué un FAL necesitas en un barrio donde te van a tirar con un 3-2 con el percutor roto? ¿Me entendés? Pero bueno, no, se hace esa imagen de que los narcos... Sí, que están armados, armas de guerra, todo ese juego de siempre, ¿no? Mirá, puede ser algo medio esporádico en Rosario, pero a nivel nacional, por suerte... No somos un país narcos, la verdad. Exactamente, ni existen esas bandas paramilitares como en Brasil, como en Colombia. Obviamente que es un problema, obviamente que existe y es un dolor que está latente en la sociedad argentina. La inseguridad crea muertos para un lado y para el otro. Pero bueno, se necesita alimentar como una cosa no magnífica. Que digo, si vamos a lo concreto, en los barrios vas a encontrar, lo ves simplemente haciendo un zapping, a ver qué encontraron en los allanamientos. Y encuentran, como te digo, una pistola para una banda de 20 personas. Una bolsita. Creo Hay que una eso. cosa Sí, que... diferente es cuando se meten en un country, en una banda diferente y que de repente muestran... No, ahí sí, porque tenés... O en Coto, o porque cuando se meten en Coto también. Porque para tener armas necesitas capital, como en todo. Claro. Y ¿saben cuánto está el precio de un arma en el mercado negro hoy en día? Nadie sabe, pero se adjudican como sin investigación. A mí me ha pasado encontrarme con entrevistas a autores que tocan estos temas y que confiesan, no, yo me enteré de casualidad que un revólver no es lo mismo que una pistola, después que había hecho 3 novelas sobre la delincuencia. Sí, qué impunidad. Yo llevo a hacer lo mismo con la clase alta, me están linchando en, no sé, en la Plaza de Mayo. Y hablando de la clase alta, hay una de las cosas muy interesantes del libro, tiene que ver con el odio. El odio y el amor y cómo se llevan entre sí, cómo el odio se lo ve bastante más eficaz y eficiente que el amor en estos tiempos. ¿Querés charlar un ratito de eso? Porque sí, yo... parece que también tiene que ver con esto, con la mirada del de afuera hacia las clases populares también. Sí, también le doy una vuelta a ese texto, que es decir, primero porque vivimos en épocas, bueno, el mandato de la felicidad me parece una de las grandes atrocidades de estos tiempos, ¿no? Del que hay que ser feliz. Sí, que aparte no permite lugar para mostrar angustia. Claro. Así que empezando por ahí también. Pero, y aparte, o sea, es lo que organiza. Si la tenés o no la tenés, se puede decir qué personalidad, qué emoción, cómo sos, ¿no? Bueno, yo hago una reivindicación del odio en ese texto, ¿no? Sí. De una forma irónica, sarcástica, pero reivindicación al fin. Porque creo que hay que hacerse cargo de ese odio. Hay que hacerse cargo de la potencia que tiene el odio, la potencia tanto revolucionaria, que se lee en los hechos. O sea, por un lado el odio hacia la pobreza, hacia la otredad, hacia ese supuesto pibe o piba que prefiere los planes sociales. Y bueno, lo hemos visto con la marcha del sábado, lo que ha surgido de un lado y del otro, ¿no? La interpretación sobre la marcha a Plaza de Mayo del sábado de la UTEP y de organizaciones similares. Bueno, ese odio une, ¿no? Los une, o sea, une a personas de distinto origen, de distinta clase, porque el discurso de son todos vagos está instalado en la villa misma, ¿me entendés? Entonces digo, teniendo tanta capacidad de organización, de reunión, ¿cómo no utilizarlo para otra cosa? Que un poco como cierro ese texto, es decir, usemos ese odio, ese motor, claro, usemos el motor del odio para odiar cosas mejores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como estos odian a los pobres, entonces nosotros odiemos la desigualdad, ¿no? Odiemos la indiferencia, odiemos el reparto desigual, no solo material, sino también inmaterial. No, es decir, el reino de lo inmaterial rige bajo la misma ley de desigualdad que el reino material, es decir, el reino inmaterial del arte, del acceso a eso también es igual de desigual. Creo que es más interesante, sobre todo porque hay una sobredosis
de que hay que ser feliz, de que mostrate alegre, no seas resentido. Sí, ponerle otra mejilla. La resiliencia. Ay, qué resiliente que sos, ¿me entendés? Como que si fuera una ¿Y a vos no te virtud. agarran para ese lado cuando cuentan tu historia? Y por eso lo digo. Por eso, porque No, tu que historia... sí, yo creo que Porque me hay han que ser hijo de aturdido puta con la para resiliencia. decirte... Sí. Para culparte de eso, de resentido, te lo deben decir, porque Sí, debe vos ser. estás enojado. Vaya si no tenés razón para estarlo, ¿no? Como, ¿quién te puede decir, ay, qué resentido? Pero ¿a vos qué te parece? No, aparte, justo todas ¿Cómo esas no voy a palabras estar? que desprecian, a mí Sí. yo digo, las despreciás, me gustan. Debe haber algo acá. Me la llevo, la trabajo, Sí. leo. No, y pero digo, saco también te deben haber conclusiones. llevado para el lado de la resiliencia también. El pibe Sí. que salió, que era chorro y ahora es esto. Que en la situación de Máximo No, y que vos- Borde, ahí renació la ave Fénix y Sí, todo no, y que eso. vos podrías, podría ser una historia vendida para la meritocracia, como diciendo, mirá, acá tenés un pibe que Sí. hizo esto, ¿por qué no hacen todos esto? A veces cuando no llego a fin de mes y se me complica, La vendés un poco esa, ¿no? lo lamento bastante, el camino de no haber... El camino del artista. Sí, creo que con la meritocracia hubiese hecho un poco más de... Bueno, cuando salió de tu negocio. historia, y obviamente que hubo como una fascinación por ese lado, ¿no? Como miren este ejemplo del pibe. El pibe que estuvo en la cárcel, podríamos decir lo mismo del Pitu. El pibe que estuvo en la cárcel se puso a estudiar y se regeneró y todo. Yo siempre digo, a ver, a mí ustedes me parecen unos héroes totales, pero no son... no tiene que ser el ejemplo, porque la verdad que no tiene, la gente normal no tiene por qué ser héroe. El problema ¿no? es justamente No puedes que... pedirle eso a todo el mundo, porque en realidad de la experiencia carcelaria, es muy difícil que salgas mejor. Y el problema es justamente eso, que uno tenga que romantizar esa situación cuando debería ser mucho más normal para una persona poder pasar por las cosas que pasamos nosotros y poder encontrar los caminos para rescatarse. Lo que nos hace a nosotros diferente o cosas es que fuimos uno de los pocos que encontramos un camino para... Sí. Yo nos creo- hace diferente a los Pero la cientos verdad, de miles sí, que no lo encuentran. sí. A mí que me gusta igual pensar y contextualizar las cosas, no era casual tampoco en el momento que surgimos el contexto social que había Argentina, había como un boom de la militancia, Ujú. había una sensibilidad atravesando toda la sociedad en el 2010, era un momento de mucha reivindicación histórica, de muchas cosas que habían quedado en el olvido, ¿no? Creo que no es casual. No sé si hubiese sido lo mismo si hubiésemos surgido, ponerle durante los 4 años de macrismo, con una hegemonía total mediática de un discurso completamente opuesto al que estaba muy en boga cuando yo salgo en el 2010. Por ejemplo, creo que eso no es para... No es un detalle, me parece que es muy importante. Sí, se explica un poco. Porque había también como una demanda de igualdad, no estaban tan presentes estos discursos que están hoy en día. Ujú. Claro. ¿Me De entendés? esas voces, diría yo, ¿no? Una demanda de esas voces. Empecé que encontramos justo en un momento lugar, porque Menos mal. inclusive el tratamiento de los medios hacia nosotros fue en un principio muy amable, Sí. en un principio, y cuando nosotros nos empezamos a consolidar con actores que reivindican determinado espacio, ahí empezaron a venir Y los sí, palos. Y sí, Pero primero nos construyeron los propios medios. Y total. después nos destruyeron cuando vieron Yo que... Y en entiendo los que- dos caminos, tanto en el de construirnos como en el de destruirnos, encontraron sus beneficios. Sí, ese famoso las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Por lo menos se decía en algunos ámbitos en esa época y hace 2 años, durante el macrismo, eran volvían esas tapas de la nación de cuánto nos cuestan los presos. Sí, o que los presos ganan más que los jubilados, ¿no? Bueno, ese famoso principio, te recuerdo que es el artículo 19 de la Constitución. Claro. Nada más y nada menos que la Constitución escrita en 1800, y ese artículo debe ser igual de antiguo. Y ahora parece que como es eso Sí, el bueno, progresista pero no total, si te sé, decís. mirá, yo lo pongo en discusión ese artículo también, porque, 18. por ejemplo, Estados Unidos lo cumple a rajatabla, es una constitución Sí. la nuestra muy parecida a la de ellos, o sea, las cárceles son sanas y limpias, y me parece una perversidad absoluta el sistema carcelario. Sí, de la Estados pregunta Unidos. también es, ¿qué tenés que hacer en Estados Unidos para ir preso? No, yo no quiero cárceles, no quiero que estén Sí. limpias, sanas, o sea, No, si no, la totalmente. utopía va a ser una que sea, o que haya la menos cantidad posible. Siempre recomiendo un libro de Angela Davis que es una gran abolicionista, además de una filósofa feminista. Sí, feminista. Y Fue una de las Black Panther grandes también, ¿no? Sí, estuvo presa, los Rolling Stones le hicieron un tema, o sea, Ángela es una genia absoluta, pero es una gran abolicionista.
Y ha escrito un libro muy interesante que se llama Democracia de la Abolición y siempre lo recomiendo porque ahí te hace un recuento de, bueno, justamente un sistema que tiene cárceles muy buenas, muy eficaces, al preso no le falta comida, nada, pero no sale de su celda, no tiene acceso a tareas recreativas relacionadas a lo artístico. Cosa que en las nuestras sí. Exacto, creo que son una mugre, pero hay una vida... Tiene más complejidad, bueno. Sí. Yo ahora sí, de vuelta, me pongo autorreferencial. Pero te estamos entrevistando a vos, boludo. Yo he hecho... Lo único que falta. ¿Viste? Hay que diluir el show y todo eso. No, calla. No, primero que en las cárceles No voy a hacer una argentinas entrevista de diluir yo. había condiciones materiales muy adversas, pero había talleres, hice de teatro, de cine, bueno, también de cuestiones más prácticas, de carpintería. Y yo leyendo ese libro que leí y dije, wow, no tienen ni eso. O sea, yo armé una biblioteca. Sí. O sea, no es que me prohibían leer, les molestaba que es otra cosa, pero no me prohibían leer. No, bueno, y además vos terminaste la escuela. Sí. Yo vos también también terminaste la escuela. Secundaria, sí. Se puede hacer carreras universitarias. No sé si en Estados Unidos puedes estudiar en la facu. No, depende, bueno, ellos tienen esa lógica, cada estado es como tiene un mundo aparte, ¿no? Sí, te pueden o matar. Claro, Pero sí. por lo menos en la Depende de dónde narrativa caigas. yankee, que es lo que nos llega a nosotros, que no es igual a la realidad, pero lo que nos llega son las películas. Nunca, y hay muchas películas de presos, nunca vi un preso estudiando. No. La facu, digo, y acá es re común que la gente haga carreras. Sí, y creo que el modelo estadounidense también se repite en muchos países latinoamericanos. México sé que es así, Sí. Colombia es también así. Yo creo que porque Argentina tiene una tradición muy fuerte, muy grande de lucha, de militancia, que están inconscientemente ya incorporadas en nuestros hábitos, en nuestro pensamiento y en buena hora. Esto no es porque me agarre una furia optimista, sino que es bastante objetivo. Y lo digo porque sigo en contacto con personas que están ahí adentro y sé que tienen acceso a talleres, que tienen acceso... Después, claro, el lugar se cae a pedazos y más si tenés una presión social que todo el tiempo está reclamando que no se les dé nada, bueno, también así es muy difícil, ¿no? Y claro. Pero al final me parece que si hay muchos luchadores que pelean por el derecho en las cárceles y por más que no ganemos en presupuesto, que estaría bueno para que estuvieran menos hacinadas y más limpias, sí en esto, ¿no? Como en ofrecer puentes para afuera, porque en definitiva yo las pocas veces que fui a la cárcel y siempre era como asistiendo a algún tipo de actividad, yo me daba cuenta que es un puente para afuera, ¿no? Como vos ves una piba tocando la guitarra, cantando La Cigarra, porque la aprendió a tocar ahí, y ese momento en el que están exponiendo, viste, como no estás ahí adentro. O estás, pero me parece que son pequeños puentes para afuera, ¿no? Sí, son... O estoy diciendo boludeces. No, pero yo... Podés decirme, César, si estoy diciendo Hizo cara de que un poco- boludeces. No, yo porque creo, a mí me han adjudicado eso, ¿no? De que, bueno, claro, vos escribiendo eras libre, ¿no? Y la verdad que no, estaba seguir en la preso. celda. Preferís escribir en la puerta de un bar. Es Claro, que de vuelta sí. es como caer en la romantización de ciertas cosas y no olvidarse que las circunstancias siguen siendo una mierda. Pero, no, o sea, primero que la libertad no existe, para mí, no existe. Simplemente tenés más lugar para recorrer, ¿no? Creo que acá afuera salís más, la cárcel es más grande, nada bueno, más. es la libertad Se te agranda ambulatoria, la ¿no? celda afuera, ¿no? Sí, lo de lo ambulatorio. Ahora, no tenés razón, porque cuando vos te sentís que sos capaz de algo, eso ya no solo transforma tu vida, sino que empieza a perjudicar al sistema. Ujú. Porque el sistema no es que aspira a que la delincuencia deje de existir, sino cómo la administra. Claro. Porque ya hay tanta industria que necesita, que se alimenta, que se retroalimenta de la delincuencia, que no va a dejar de existir. O sea, si supongamos que todos los presos se dan cuenta que siguiendo, reincidiendo, alimentan a ese sistema, el sistema va a inventar algo. Te va a pagar para que sigas robando, Bueno, ¿no? claro, te va a pagar claro. para porque necesitas la violencia y la normalidad para justificar el orden y la normalidad. Es lo que vos lo decís muy claro también en el libro, ¿no? Como los policías, el sistema judicial, los abogados, Una bueno, industria. incluso el cine y cuando el cine muestra Las ciencias marginalidad y demás, sociales. hay mucho que También. vive de justamente que exista la pobreza, que exista la marginalidad, que exista la delincuencia. Sí, y también hay algo moral, ¿no?
la cuestión de sos malo y tenés que ser bueno, ¿no? Y medirlos en esos términos no sirve. Por ejemplo, el caso concreto hay un pibe que se rescata a través del evangelismo. Sí, qué interesante ese tema. ¿No? Obviamente prefiero que un pibe se rescate siempre, ¿no? Se rescate entre muchas comillas. Sí, que se rescate sería que deje de fumar paco todos los días. Que deje lastimarse a sí mismo Sí. y ponga en peligro la integridad de los demás, ¿no? Sí. Y que haga sufrir a todo... A toda la gente que lo quiere alrededor. Exactamente. Pero me ha pasado decir, hermano, ¿y tu potencia? Está bien, te hiciste evangelio, pero ¿dónde está el Pitu que conocía o el César que conocía? Porque se transforma en una cosa, ¿viste? Sí, que más un zombie también. De otra cosa. Un poco, un poco alienado. Y es muy ¿no? homogéneo. Con la religión igual me parece que pasa algo muy particular que viene de... Pareciera que ¿cómo justificás la pobreza? Y la verdad que pareciera que es un designo divino nacer pobre o nacer Sí. rico. Entonces la gente de los barrios empieza a querer dar vuelta a la taba, arrodillado en el mismo lugar donde le dijeron que era, bueno, a vos Dios te hizo nacer acá, sos pobre. Entonces buscan en la religión, en arrodillarse, cambiar esa situación. Eso hace que invisibilice un sistema que genera pobre para que haya rico, y te hace, si vos no visibilizás el sistema, no luchás contra ese sistema. Claro. Entonces te mantenés ahí. Entonces me parece que ahí es el efecto que tiene la religión sobre nuestra gente. Que la gente nuestra empieza a estar convencida de que es un designio divino, si nacés pobre o nacés rico, Sí. y en el mismo lugar hay que cambiar la Y tabla. además, no sé, los evangelistas me imagino que lo mismo, pero que la religión católica por lo menos te promete, creo que el cristianismo en general, te promete que a los pobres Le va a ir bien después. les va a ir bien después. Claro, sí. Pero vaya promesa, hermano, esa. Más o menos, cambió un poco. Hay un texto que se llama El Renacimiento de Dios en el libro, donde yo creía eso y empecé a investigar más por ver tantas personas Sí. de mi barrio que se estaban acercando, sobre todo Al evangelismo. sí, a las ramas de lo protestante, Sí. por decirlo, porque están los evangélicos, los bautistas, el evangélico que no sé qué. Pentecostés. Claro, hay muchas ramas. No es solamente la promesa del después, hay una aquí ahora. ¿Ah, sí? Hay una aquí ahora, ¿por qué? Van a la iglesia y encuentran un aparato de contención. Sí. Encuentran quizás trabajo. De hecho, es muy de pastor lo de aquí, ahora. Encuentran un trabajo, es decir, Sí. para ahora, ¿no? No es que van a ir y decir, bueno, bancate acá hasta que te morís, Sí. porque viene después, no. Sí, esa promesa está siempre, porque bueno, este mundo, no sé qué, pero no solamente, encuentran también, hay mucha cosa viva en las iglesias, Sí. Y mucho baile, hay mucha efervescencia y hay una cuestión muy colectiva y muy comunitaria. ¿Ahí te parece que está la receta de la respuesta que están teniendo los evangélicos para rescatar tantos pibes? Rescatar entre También comillas. muestran el de ahora Hay y de ya, el de ahora y ya que dice César, es que la iglesia también justifica en todos tus aciertos económicos en la vida, en tu acercamiento a la iglesia. En tu fe, Claro. Entonces, claro, de repente vos de casualidad empieza a por ir ahí bien. invocaste un laburo, Sí. bueno, ese es el Señor que ya está abriendo las puertas para que vos, y si pides más, Sí, la eso joda se lo vuelve. atribuyen, se lo atribuyen al Señor y no a vos, que fuiste y conseguiste un laburo. Sí, pero hay respuesta de la hora y ya, como dice pero César. si sacamos los nombres, ¿no? Y las nominaciones a la cosa, sacamos Dios, sacamos la iglesia, no. ¿Quiénes somos para decir que en nuestra vida no tenemos formas de ser similares, ¿no? Claro. De una fe Sí, total en algo. Atribuir eso No, a... ¿y no nos juntamos con los que creen lo mismo que nosotros? También. ¿O nos juntamos con los que no creen lo mismo Sí, que son- La mayoría vamos somos Sí, y sectas. son los que nos hacen sentir bien. Somos y- microsectas. No está Dios, pero está... Es una forma de ver el mundo. y Exactamente. sí, donde se deposita lo mismo. Ahora, eso no quita después, bueno, nada, que yo no comparto eso, lo que logra en la vida la religión. Bueno, yo cito a Marx, su frase, él es el opio de los pueblos, pero justamente es el opio, subrayar el opio, es decir, una sustancia, si querés, lisérgica. Sí, que te lleva a un estado medio de gracia, pero endorfinas liberadas, lo Sí. mismo que el opio, Sí. en definitiva. Yo creo que porque no hay que sentirse en el lugar
superior, ¿no? Decir, bueno, ustedes no tienen que ir a la iglesia, no te va a dar bola a nadie, así, sí. No, pero aparte se consiguieron alguno, escúchame, pero dame la Claro, bola. sí, eso mismo. Que también esa es una respuesta que, digo, que muchas veces se le muestra al Estado. Che, mirá la iglesia de todo lo que se ocupa que el Estado no. Eso también sucede. Y para mí hay algo muy interesante, que es el hecho de cómo están presentes a la medianoche, ¿no? En los canales de televisión. Me parece muy interesante, me parece como que lo pongo en el libro, ¿no? Me voy a autocitar. Que es un proyecto surrealista que hubiesen envidiado André Breton, Sí. Claro. toda esa gente, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de irte a dormir, te meten una Sí, ¿quién te habla? parafernalia y te vas a Te vas a dormir con un que no- mambo adentro. Claro. En una. Digo, es muy es una performance, me parece, ¿no? Yo lo miro desde ese lugar. Yo lo miro desde ese lugar para entender por qué tiene tanto entusiasmo, porque la gente no va como, uy, no me queda otra. Ujú. No, va como a la salvación. Sí. Tengo en mis manos El fetichismo de la marginalidad, el último libro de César González, que sacó Editorial Sudestada, que tiene muchísimas reflexiones, todas las que estamos acá ensayando un poco, y muchas más. Y además te quiero decir, César, bueno, mucha cita, ¿no? Vos sos un gran lector de filosofía. Yo decirte que No, y de yo todo tipo a citas Deleuze lo leí solamente a través de César González. Y No. puedo decir lo mismo de Spinoza y alguno que otro también. No, ¿eh? pero aparte a mí me fascinan también las citas a directores de cine claro. célebres. Momentos, no sé, acá me acordé un momento de simpatía por el demonio de Godard, que para muchos es Godard filmando los Stones, como No. haciendo ensayo del tema. Y no No la vieron. No, claro. No. Porque sí, es como hacen Sympathy for the Devil, pero intercalado con las Panteras Negras. Claro. O sea, es un collage que va y viene del estudio de los Stones a las Panteras Negras en ese momento, en su mejor momento, ¿no? Es un libro que tengo que reconocer que fue por insistencia de Nacho Portela de Sudestada, que me dijo, estos textos que yo escribía para Sudestada merecían ser libros por los temas, porque mucha gente me decía, ¿no? Sacá un libro con tus pensamientos, más allá de la poesía y las películas. Yo sí, o sea, fíjate que el libro no quise poner las citas abajo y eso porque me interesaba que sea como algo que logre ser leída por personas Sí. que me interesa que la lean del mundo intelectual, del país y todo, pero también que llegue a los sectores populares. Sí. Y entonces trabajé mucho en eso, ¿viste? En el vocabulario para decir, que no se vaya muy al extremo de lo académico, pero que tampoco Está súper pierda leíble. eso. Está Sí, releíble está re y bueno, al mismo mejor. tiempo lográs una profundidad con una simpleza para poder contarlo. Gracias. Que te quiero felicitar, César. Hace mucho no te veía. Estás espléndido. Gracias. Esta- Ser la par- vegetariano esta es la- hace 10 años. Esta es la parte de lo Mirta repito. Legrand. Estás No, bárbaro. Pero es por ser vegetariano, Mirta, por la comida vegetariana que me No, yo pusiste en la también, mesa. digo, creo que no nos vimos desde entonces, pero haber visto las películas de César cuando empezó hace un tiempo ya, y después ver, vos hablabas recién del acceso, ¿no? Re importante del acceso de todas las personas a estos medios de producción cinematográfica. Por supuesto que hay mucho recorrido, pero el hecho de verlo a César después dando conferencias como Lucrecia Martel, que para mí es la mejor claro. directora, Para mí director Se lo de recontra la historia de merece. nuestro cine, tenerlo a César ahí y que no sea como algo que está medio sacado de otro lado, sino que tiene mucho sentido por el cine que hacen los dos y por la forma de abordar el cine y de reflexionar acerca del cine de los dos. Es muy hermoso haberlo visto en esa, ¿viste? Vamos a cholulear, César. Lucrecia te vio las pelis. Sí, ¿Y sí, qué es una te amiga, dijo? Lucrecia. No, mira, ahí está. Sí, sí, sí. Y le encantan. Orgullosamente amigo de Lucrecia. Qué bien. Martel. Che, No, eso hay que preguntárselo a ella. bueno, está bien. Sé que es una cinéfila exigente, seguramente. Tus pelis están en YouTube. Sí, la mayoría. Lluvia de Jaulas está en Cinear. Ujú. Salvo Lluvia de Jaulas están todas en mi canal de YouTube. ¿Cuál es tu película preferida de las tuyas? Para vos, ¿cuál es la que más redondita te quedó? Amo mucho Lluvia de Jaulas. Ajá. Y que ahora la podemos ver en Cinear. Perfecto. Sí, y Exhomologesis. Eso yo nunca puedo pronunciarlo. Exhomologesis. Exhomologesis. ¿Para cuál fue que me invitaste a participar de Cheta jugando al tenis? Atenas, y por temas de burocracia que no se parte, hacía más. que no salí. Pero me puse a practicar mi saque. Pero ya jugabas al tenis vos, Pero- aprovechamos algo preexistente. Me encanta, me dijo, che, necesito una cheta de jugar al No, tenis. un día mi Una hermano mano me le- dice, ¿vos jugás al tenis? Yo había jugado, o sea, la verdad que tomé algunas clases, jugué con Fede en una época, se nos daba por jugar.
pero me puse a practicar mi saque. Así que para cuando quieras, Bueno, volvemos bien, a retomar. sí. O vamos a jugar al tenis. Aparte hay alguna una cosa que me dice Lucrecia en esa charla en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, que dice, yo quiero que vos hagas una película sobre un country en, no sé, en algún lugar del país. Por esto mismo, ¿no? Porque para no ir a los esencialismos, ¿qué es? Entonces yo como villero tengo que quedarme toda la vida filmando en la villa, y si no filmo la villa traicionar mis orígenes y no sé qué. Y además tu mirada sobre el country es recontraválida también. Sí, sí. Que igual un poco lo hice, ¿no? Somologés y no transcurre en la villa, Castillo y Sol no transcurre en la villa, La nobleza del vidrio, un cortometraje que estrené este año, no tiene nada que ver con la villa, porque ahí como, bueno, esto es lo que digo, no por creerme que soy el pionero en pensar estas cosas, sería ridículo, pero que le falta más solidez a que estos temas estén más instalados y más trabajados y más desarrollados, porque el pensamiento crítico es lo que nos hace darnos cuenta, ¿no? Lo que nos hace avanzar. ¿Y qué le dirías sin nombrar, perdón por ahí nos estamos extendiendo, pero qué le dirías sin nombrar estas series puntuales, pero ya sabemos cuáles son, digo, están tan de moda? ¿Qué le dirías a una persona que consume ficciones que tienen que ver con la marginalidad, digo, a la hora de mantenerse alerta con lo que ve, digo, no que sé. Vean mis películas, Sí. y que presionen para que algún día pueda hacer una producción como se merece mi cine con tantos años de trabajo. O sea, aguante lo independiente y filmar con lo que hay, pero ojalá que algún día me den la oportunidad, así como en la televisión del Estado se proyecta una serie como El Marginal, ojalá me den algún día la oportunidad de tener las mismas herramientas que cualquiera. Total. Y que después vean, será un fracaso de rating, me saldrá mal, pero la misma oportunidad, porque parece como que yo soy cineasta salvado y no sé qué. Filmo con la misma cámara toda mi película, que se me rompió este año, que arreglarla sale una fortuna. Sí. Entonces estoy siempre lo que me presta mi novia su cámara. ¿Cuánta guita necesitas, César? Mucha, porque el cine es muy caro. No, pero no para la cámara. Entera, para la cámara. No sé porque es una cosa de repuesto carísimo. Creo que sale mejor comprarse una nueva casi. Lo dijeron así. ¿Cuánto sale la nueva, César? No sé. Mirá que nos ponemos locos. Que acá metemos presión. 10.000 liras esterlinas. Bueno, se ve que otro día vamos a tener que preguntarle bien. Sí, no va a decir ahora. No regálenme una cámara si quieren, si tanta necesidad. Diciendo, y bueno, regálenme una cámara, la que quieran, yo la voy a usar. Bueno. Los iPhone también filman muy bien, Tenemos que armar un mercado pago. Vamos a armar el mercado pago. Vamos a armar para la cámara de César. Y le vamos a comprar una super cámara a César. Hay que pensar cosas, ya estamos pensando. ¿Te dejamos hablar? Mucho. No, porque hay gente que dice, no le dejan hablar a César, pero dale, boludo. No, yo estaba pensando que habló un montón, pero que los pesados tapo. que son. Nunca estuve tan callado como hoy. Aparte, estamos hace una hora, tranquilamente, digo, podría haber estado César 15 minutos hablando solo y ya estaba. Si quieren nos vamos, porque hay oyentes a los que les molesta nuestra presencia. No, sigo yo con el programa. ¿Hasta qué hora? Hasta las 4 estamos, con César González, acá por Futuro. No, pero no puedo creer que no hayas venido. Bueno, acá estamos una nueva versión de Segurola y Habana. Tuvimos que despedir al equipo anterior por falta de sensibilidad, por racismo. Somos racistas, falta que lo digan. Sí. Che, César, no, pero fuera de esto, que había algún mensaje por ahí, montón de mensajes queriéndote un montón. César, sos un referente, dice Fercho. Te fui a ver varias veces leer poesía y vi tus pelis. Enorme, te mando un abrazo, gracias Futu. Gracias. Meli dice, por plantear y repensar estos debates como estos es que los hace la mejor radio. Bueno, esa fue para nosotros. Interesante charla con César. Gracias por estas miradas, por estas definiciones de lo que somos. Gracias, dice Karina. Tremendo programa de hoy, muchas gracias. Acá me encanta porque hay muchas preguntas del tipo, quiero saber, era obvio que iba a surgir esto, quiero saber qué opina César de Ocupas. Compren el libro. Claro, cuando terminen de no leer hablo de Ocupas en el libro. No, ya lo sé. Pero hablas de las ficciones que tiene. No, pero aparte lo que digo es que el mérito del libro es que César no habla con nombre propio de cada una de estas series, pues no tiene sentido. Bueno, de algunas sí. De alguna puntualmente. No, pero me sirve la pregunta, ver, me encanta dale. Ocupas. Me encanta Ocupas. La ¿Y mejor serie ¿por de qué la. sí te gustó Ocupas? Porque. ¿Qué es lo que la diferencia? Creo que realismo, ¿no? Yo creo que. En ese momento, no, me parece que son como los lugares muy comunes, el reflejo de la época. Hay que destacar la dirección de actores, me parece sublime.
Después puedo ponerme quisquilloso con que, viste, esta obsesión que tiene la clase media con la violación en la villa o la cárcel. Hay una obsesión ahí que, chicos, hagan psicoanálisis, vean qué les pasa, por qué insisten tanto con la violación. O sea, 20 años después de Ocupas, vas a ver una película sobre la cárcel o la villa en Argentina y la violación. Sacando eso, me parece que hubo de verdad algo más allá de la sensibilidad de Bruno Estañaro en ese momento, que es por lo que leí después en entrevistas, de que fue algo colectivo. Entonces venía Dante, el caso de Negro Pablo, y proponía cosas desde el lenguaje, proponía cosas desde lo gestual, proponía cuestiones estéticas, y se ve que había recepción y aceptación de decir, es verdad, yo no sé cómo es, decime vos, y tiene que respetar primero la verosimilitud. Después, porque no toca el tema de la villa. Entonces, claro. Lo toca, pero creo que a la vez logró como algo que se reúne, ¿no? Esto que está tan de moda hablar de hibridación, ¿no? Una cosa híbrida entre el clase clase media medio venido abajo, y que se juntan y me encanta que de verdad hay un trabajo, hay un texto en mi libro que se llama justamente Neologistas sin diploma, donde hago una reivindicación. Es hermoso ese texto. Del lunfardo actual de la villa, de la belleza que hay ahí, ¿no? Y de creo la inventiva, además, ante la falta de otras cosas, exactamente, de crear tu propio lenguaje. Permanentemente creación, permanentemente un aparato cognitivo creando palabras, ¿no? El lenguaje fue el tema de la filosofía en el siglo XX y tenemos en Argentina pibes que no paran de crear palabras, de crear lenguaje, porque no son solo palabras. Lenguaje. En las cárceles son señas, son miradas, ¿no? Y Ocupas, o sea, hay palabras que se escuchan ahí que en esa época eran... ¿Qué está hablando? Y hasta el día de hoy la gente dice, ¿qué está diciendo? El Negro Pablo especialmente, ¿no? El pollo, había algo general, mismo de Walter y el léxico Rolinga, sí, era un Y léxico, también no era solamente una vestimenta. Ahora, con todo lo que pasó después, también se transformó un poco en una máquina de chorizos eso también. Claro. Digo, y cuando ves Ocupas decís, esto no fue siempre una máquina de chorizo. Digo, una cosa como decir, bueno, vamos con algo de la marginalidad. Como si fuera medio... Sí, ahora parece un poco más eso. Y Ocupa tiene la virtud de tener una tribu con un indio de cada tribu. Sí, porque vos analizás los Claro, cuatro claro, actores claro. principales, vienen de lugares distintos, con historias. A uno lo une el colegio con el otro, al otro que. Es como. No, aparte yo me quiero... La representatividad de esos cuatro es grande. Me respeto la contradicción en todo caso, o sea... Yo cuando vi Ocupas tenía 11 años cuando salió. Sí. O 10, 11. 2000, ¿no? Sí, 11, nací en el 89. Y a mí me fascinaba porque decía, che, por lo menos por primera vez algo parecido. Claro. Desde lo intuitivo, ¿no? Ahora lo puedo poner como Sí, bajarlo a un claro. discurso, pero hay algo intuitivo. Me vi del primer capítulo hasta el último. Sí. Tenía 11 años, no importa, lloré, me reí. La veíamos con mi mamá. Obviamente también por contraste toma fuerza Ocupas. Al ver todo lo que vino después Claro. y que no le araña, no le pellizca un poquito la fuerza, no le pellizca un poquito la verdad que tiene, creo que por contraste también tomó mucha Es más. increíble es que algo hoy más. todavía esté buenísimo. Sí, Totalmente. el capítulo, creo que es Por el lo que segundo vino después, capítulo ¿no? cuando toman cocaína en el baño ahí en Quilmes. Todo el proceso, inclusive el hecho ahí mismo, de cómo se... Pero para el formato serie también fue revolucionario, total, porque total. todo esto que vimos, que una serie que te deje enganchada para el otro, que los tengas que seguir, que no seas, que haya un personaje principal pero historias paralelas. Después lo que se hizo un hábitus, o sea, en el reino, en la edad de oro de las series de Totalmente ahora, fue antecesora de eso. no existía en ese momento. No, Porque ahora la vemos antes la con... serie semanal duraba 2-3 años. Pero ahora la vemos con a través de los ojos de que vemos series todo el tiempo. Sí. Pero en ese momento no. Y parecía que es como una serie hecha con la lógica De hoy. de la serie de César, hoy. nos podríamos quedar realmente todo el programa con vos, pero se nos termina el tiempo porque tenemos un montón de cosas más. Fue espectacular tenerte. ¿Dónde comprar el libro? A través de Librería Sudestada, ponen Librería Sudestada y lo pueden comprar ahí. Y déjame Online. contar que próximamente Sí. va a salir mi cuarto libro de poesía después de 7 años, un nuevo libro de poesía por Ediciones Continente, como siempre, Rectángulo y Flechoría cronológico. Estoy haciendo una peli hermosa, hermosísima, con Sofía Gala, codirigiéndola, que se llama Fobia, una película fanzine, como Sí. un concepto que inventó ella, hermoso.
Y después, otra película que se llama Reloj y Soledad, que es mi próxima ficción, que no sé cuándo la voy a estrenar, donde actúa mi novia, Nadine Cifre, Erika Rivas, Edgardo Castro, No podés parar, mi César. hermana, Sabrina, y mucha gente de Villa Domínico, de un barrio allá en Villa Domínico. Eso, y un gran saludo a mi hija, Aymara, que está escuchando, escuchando. Aymara? Sí, te amo, Le hija. mandamos un beso enorme, Aymara, que Sí. ya tiene 10 años. No Sí. se puede creer cómo pasa el tiempo, César. Bueno, entonces lo compran en Sudestada. Acá alguien preguntaba cómo seguirte en las redes. César. Instagram, César González Cine, el Twitter, @César González TW, y Pará. el Facebook, César César-González-Cine. Sí, en bueno, Instagram. César González, 10 millones. Ahora No tengo- Y sí, por lo eso. robamos en la fotito que nos sacamos. Sí, en la foto que nos acaba. Me hubiese encantado tener un apellido tipo Tarkovsky, Bresson. A mí me gustan los apellidos Roselín. bien comunes. No, bien comunes, Sí. porque justamente tiene su razón de ser. Por eso dejé de usar el Blajakis, que era griego. Y... Claro, no tenía mucho Era que como ver tu, con la tu realidad. Mirta Legrand. Claro, sí, sí. César, gracias por haber venido. Seguramente se va a repetir la visita porque sabes que te queremos y admiramos un montón. No, muchas gracias por tanto tiempo de diálogo, de conversación. Era César González en